La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, estamos ya listos este 7 de mayo del 2021 para conversar en La Tulpa, en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural que trabajamos con enfoque de género, enfoque ambiental, enfoque cultural, con pertinencia intercultural y cultural también. Y lo que está pasando en el mundo nos atañe a nosotros, lo que está pasando en la vecina Colombia nos atañe a nosotros, nos preocupa a nosotros como seres humanos del mundo, habitantes del mundo y como vecinos, como las personas que llevamos y vivimos esa misma cultura, esa misma forma de vida. Tenemos rasgos, incluso familiares viven allá en Colombia. A propósito, hay muchos ecuatorianos, miles de ecuatorianos viviendo en Colombia. En esta ocasión vamos a conversar con Fátima Martínez. Fátima Martínez es profesora universitaria, es de nacionalidad española, pero vive ya más de 4 años en Colombia. Es profesora de la Universidad del Rosario y directora del medio digital universitario Plaza Capital de Bogotá. Así que con ella vamos a conversar cómo está Colombia en estos momentos, qué están haciendo los colombianos para que sus derechos sean respetados y cómo el Estado colombiano está vulnerando sus derechos. Así que ya volvemos en unos segundos nada más con Fátima Martínez. Fátima, buenos días. Desde Ecuador, desde el Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, te saludamos. Aquí estamos ya listos en La Tulpa, este espacio donde propendemos al diálogo intergeneracional e intercultural, pero esta vez para conversar con Fátima Martínez, como anunciábamos, es periodista, catedrática universitaria de la Universidad del Rosario, directora del medio digital Plaza Digital en Bogotá. Para conversar, Fátima, ¿cómo se encuentran en estos momentos en Colombia? Nuevamente, bienvenida nuevamente a La Tulpa. Muchísimas gracias por esta invitación, Jimena. Es un placer poder estar aquí comentando en televisión qué es lo que está pasando en Colombia. Verdaderamente, después de un año de pandemia en la que hemos estado encerrados y donde no han podido, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población vive de la economía informal y muchas personas no han podido desarrollar bien sus negocios y sus trabajos después de un año de prolongadas cuarentenas, lo que se ha provocado fundamentalmente es un aumento de pobreza. La pobreza ha aumentado al 42% de la población en toda Colombia, y el malestar social ha ido incrementándose después de las marchas que hemos tenido por toda América Latina, en la que también estaba Colombia, contra el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Iván Duque. En el 2020 no tuvimos marchas a causa de la pandemia y de los encierros, pero ahora, después de este aumento de pobreza y de este aumento de malestar, ha intentado implementar una reforma tributaria el gobierno que perjudicaba a la clase media porque suponía un aumento de impuestos en todo el país, ¿no? Entonces, a partir de esta reforma tributaria que se pretendía implementar en medio de una pandemia, que era ahora en primavera del 2021, y del malestar social que venía ya del año 2019, la gente ha salido a protestar a las calles de las principales ciudades de todo el país, de Colombia. Y desde el 28A se convocó un paro nacional que se ha prolongado hasta hoy. Hoy siguen con los paros y siguen con las marchas en todas las grandes ciudades de Colombia. El problema viene de la represión que ha tenido el gobierno con la policía. Hay un escuadrón que es antidisturbios, que se utiliza en todo el país, que se llama el SMAT, que es bastante violento
y los actos vandálicos, porque también ha habido actos vandálicos por parte de algunos jóvenes que han intentado quemar a zonas y lugares de policías. Entonces se ha producido una oleada de violencia en todo el país, pero que viene fundamentalmente de las represiones de los poderes públicos, de la fuerza pública contra la gente joven. Y eso ha provocado, Jimena, de momento en una semana, unos 36 fallecimientos, según la ONG temblores.org, y más de 370 desaparecidos, según han informado la Unidad de Víctimas de Colombia hoy. Y también más de 350 personas lesionadas por todo el tema de las marchas. Entonces, Fátima, se han vulnerado los derechos humanos. Sí. Fátima, vulnerados los derechos humanos, pero ¿cómo se encuentra la situación? Estamos hablando desde Bogotá. Te encuentras en Bogotá, es la capital de Colombia, millones de colombianos viven ahí. ¿Cómo han tomado en esta ciudad, en Bogotá, los colombianos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que están realizando para protestar contra esta reforma tributaria de Iván Duque? Pues yo te quería decir, Jimena, que, por ejemplo, el 5 de mayo, que fue una de las marchas más multitudinarias que hemos tenido hasta ahora, pues son marchas que se inician desde primera hora de la mañana a las 9, son marchas pacíficas que recorren todo el centro de Bogotá. Como es tanta gente la que está saliendo a marchar, hay marchas que van hacia la Plaza Simón Bolívar, que es el corazón de la ciudad, y otras marchas que van hacia el norte de Bogotá. Es decir, todo lo que es el centro de Bogotá se llena de marchas pacíficas. Sin embargo, una vez que se torna la tarde y una vez que empieza a oscurecer es cuando estas marchas comienzan a tornarse violentas, que a veces es antes incluso del atardecer, porque el SMAT empieza a disparar gases lacrimógenos o bombas aturdidoras y se producen situaciones de mucha tensión. Esto siempre ha pasado desde que yo estoy viviendo en Bogotá, porque en el 2019 también pasaba en Colombia. El problema es que ahora se ha incrementado la violencia y se ha producido, no solo en Bogotá, no sé si sabéis, que Cali, que es la capital del Valle del Cauca, Cali ha estado en una situación verdaderamente de alarma. Así incluso es. Llegaron hace 2 o 3 noches a no tener internet para poder contar lo que estaba pasando. Hasta ahora acabamos de conversar con Claudia Ríos, periodista también y catedrática universitaria, y no podíamos contactarnos, Fátima, porque el internet era intermitente, y ella nos advirtió: si puedo por cualquier plataforma, con gusto, pero si es que logro contactarme, porque nos están bloqueando, lo que están haciendo, buscando estrategias para poder comunicar al mundo de la situación real que están viviendo en Cali y en Colombia, esta vulneración de derechos. Fátima, decías manifestaciones, movilizaciones pacíficas, pero el gobierno nacional dice, y los expresidentes también, como Álvaro Uribe, dice que son terroristas, son subversivos, son vandálicos, criminales. Yo no hablaría de terrorismo vandálico, ni mucho menos. Yo hablo de gente joven que lucha por su país. Es decir, son gente joven, son jóvenes colombianos que luchan por un país mejor, donde haya menos desigualdad y donde todo el mundo tenga una oportunidad el día de mañana. Eso es lo que yo veo. Y el terrorismo, si tenemos que hablar de terrorismo, en todo caso hablaríamos de un terrorismo provocado por el Estado en cuanto a la violencia que muchas veces se genera dentro de la población civil, porque incluso eso de disparar a bocajarro contra no sé si habéis visto en redes sociales, la ventaja que hemos tenido y que tenemos ahora en el siglo XXI es que a través de las redes sociales se viralizan los vídeos y las informaciones y las noticias de lo que está pasando en Colombia. Y gracias a eso, que es lo que vemos ahora que antes no veíamos, la comunidad internacional está reaccionando, como por ejemplo la ONU está reaccionando con comunicados, y eso es muy bueno porque se está visibilizando cosas que antes no se veían. Con lo cual la sociedad lo que quiere es un cambio, definitivamente, y los jóvenes son los que están saliendo a las calles, porque estamos en el 3er pico de pandemia ahora en Colombia,
y son los jóvenes los que están siendo asesinados. Y ese es el dolor de corazón que yo tengo. Son muchos los jóvenes que están siendo asesinados y eso es súper triste, porque es el futuro del país. Y el presente también, Fátima, porque estos jóvenes son los que con estas manifestaciones hacen temblar al mundo, hacen cambiar y pacíficamente, y mira, estamos pasando unas imágenes que nos da escalofríos y nos hace recordar también lo que vivimos aquí en octubre del 2019 en Ecuador, donde hubo muertos también, heridos, perdieron ojos, la visión, fue tenaz también lo de octubre, y se derogó el decreto que impedía el alza de los combustibles, pero hoy en pandemia el Estado ecuatoriano volvió y subió un 15% en los pasajes y los combustibles siguen subiendo paulatinamente. De pronto eso también, de pronto con esa referencia que tienen ustedes de Ecuador, siguen las manifestaciones y quieren que el gobierno colombiano radicalmente derogue esa reforma tributaria, o que revea o que definitivamente haga algo en beneficio de la pobreza extrema, Fátima, porque la pobreza extrema en Latinoamérica, en Ecuador, en todo el mundo, ha crecido con esta pandemia, que no se tienen los datos reales, pero solo los que vivimos en territorio como ustedes, igual, Fátima, saben cómo se vive el día a día. Así es, mira, Jimena, por lo pronto, el domingo el gobierno dijo que no iba de momento a sacar la reforma tributaria. Y otra de las consecuencias de las marchas, que es bueno, es que ha renunciado el ministro Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda y el viceministro de Hacienda en Colombia. Y se ha nombrado a una grandísima persona con la que yo he podido trabajar y que es maravilloso, ex rector de la Universidad del Rosario, como nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Entonces, José Manuel Restrepo le va a tocar ahora hacer frente a una situación bastante complicada, que es revisar todo el tema de la reforma tributaria y hacerlo pensando en su país para apagar este fuego que se ha encendido. Conciliar a los colombianos, ¿no? Exacto. Entonces yo espero positivamente que se pueda de algún modo amainar la situación. Sin embargo, el pueblo está tan cansado después de un año de pandemia y de este aumento de la pobreza, es que es normal que esté saliendo a marchar. Es normal. O sea, yo lo veo normal. La gente tiene en un sistema democrático el derecho a salir a protestar, como todo ciudadano. El derecho a salir a protestar es un derecho, ¿no? Pero se han visto vulnerados. Se habla también de violaciones sexuales en contra de los manifestantes. Se habla de violencia física, de violencia psicológica. Se habla de tanta vulneración a los derechos humanos, Fátima, que la conciliación ojalá se dé, y muy pronto, no esperar más días para que el gobierno que está en este momento, Iván Duque, aterrice lo que decimos aquí en estos medios comunitarios en territorio, y que no solamente vean las cifras macroeconómicas que los ministros de Economía les pasan, esas cifras de exportaciones, de que la economía está buenísima, que yo he exportado a Europa, he exportado a China, he exportado a Estados Unidos, pero la pobreza, la realidad efectiva se vive en los sectores rurales y también en el sector urbano, Fátima. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo te diré que lo que estamos viendo ahora en Colombia es el reflejo de lo que ha sucedido mucho tiempo en zonas rurales, pero que no veíamos porque estaban alejadas de las grandes ciudades. Y por otro lado, en las grandes ciudades, tú lo sabes, que en las partes más periféricas hay suburbios, que son zonas de invasión, donde verdaderamente hay muchos problemas de pobreza y yo siempre he dicho, los alrededores de Bogotá son zonas de desplazamiento de personas y familias del conflicto armado colombiano. Es decir, los más vulnerables están en las zonas más pobres. Y esto es digno de tener en cuenta. Y también la población está en su derecho de tener un malestar social si no les gusta cómo está actuando el presidente del gobierno, si no se está pensando en ellos. Y están en su derecho de poder reclamar
aquello que ellos consideran que es justo para su país. Fátima, porque de lo contrario, tú sabes que mucha gente se va de Colombia. y De lo contrario, tenemos muchos colombianos, mucha gente colombiana que ha llegado acá al Ecuador y desde Imbabura, acá en Imbabura, como estamos cerca a la frontera colombiana, pues viven miles de colombianos en Ibarra especialmente, en Tulcán, en Otavalo. Fátima, hablas de ese derecho, el derecho a la manifestación, pero hay gente que no entiende esto, ¿no? De poder exigir en las calles, si ya no le entienden en la vía pacífica, o sea, en la vía de decir, dialoguemos, señor presidente, por favor, necesitamos agua, necesitamos comer, necesitamos salud en esta pandemia y no tenemos dinero para podernos curar o para poder enfrentar lo que es el COVID-19. Pero hay muchas personas igual, muchos políticos que ven a los manifestantes, a las personas que protestan, que les dicen que son vandálicos, que aprendan a dialogar, que dialoguen, que porque ellos también están lanzando piedras y van en contra, en este caso, de las autoridades de control, como la policía que actúa de parte del gobierno colombiano. ¿Qué decir ante esta situación, Fátima? Bueno, pues hay actos vandálicos, sí hay actos vandálicos, se rompen cristales y hay actos vandálicos, por supuesto, pero yo quiero resaltar que lo que verdaderamente hay es una población insatisfecha y un malestar general. Es decir, aunque haya algunos vándalos que hacen mucho ruido, la mayoría de las personas marchan de manera pacífica, y eso también lo quiero resaltar, que aunque, por ejemplo, hace 2 o 3 noches se intentó quemar en una estación de policía, claro, a 10 policías, con 10 policías adentro, sí. Entonces, eso sí es un acto vandálico y hay que denunciarlo también. Es decir, ni un extremo ni el otro, porque los extremos se tocan. Pero de algún modo, la mayoría de la gente del país está insatisfecha con lo que estamos viviendo, con lo cual eso es importante, escuchar a la población colombiana. Y la mayoría de las personas marchan de manera pacífica. Que luego esto por la noche se convierta en una batalla campal entre jóvenes y policía, y ellos, los que se quedan por la noche, sabemos que son actos más vandálicos y que son actos que hay que repudiar por lado y lado. Pero la mayoría de la gente, y quiero resaltarlo, marcha de manera pacífica. Y las marchas son preciosas, las marchas pacíficas son preciosas. Y otra cosa que quería decir, viene también el grupo, la Guardia Indígena del Cauca va a venir a Bogotá a marchar, y están los grupos indígenas de Colombia preparando una marcha preciosa, que son preciosísimas las marchas de los grupos indígenas por todo el centro de Bogotá. Y están llamando a los estudiantes, a las marchas estudiantiles, a que se vinculen con ellos. Y eso también es digno de alabar y es bonito verlo y tenerlo en cuenta, porque las comunidades indígenas, ha habido más de 190 líderes sociales asesinados durante el gobierno. Entonces, también las comunidades indígenas en Colombia tienen que proteger sus derechos. El derecho a la naturaleza también, ¿no? El derecho a la naturaleza, porque han sido asesinados por defender el agua, por defender a la naturaleza. Fátima, voy a dejarte con una pregunta y volvemos después de un corte. ¿Cómo ha estado trabajando la prensa? Eres directora del medio digital universitario Plaza Capital en Bogotá, pero sí, ¿cómo han estado trabajando? Nosotros corroboramos en esta mañana también con Claudia Ríos de que no podíamos conectarnos por el internet, pero ¿cuál ha sido esa labor periodística, esa labor comunitaria de los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios digitales? Con eso volvemos en un minuto nada más, Fátima. Gracias. ¿Cómo mamá logra hacerlo todo? Es chévere, trabaja. La salud de mi familia es lo más importante. Termino y voy a alabar la acción de los medios independientes y comunitarios, que son alternativos, porque muchas veces hacen un trabajo espléndido y mejor que los tradicionales. Médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece.
Quichuapipa Estapo Paichilla. ¿Cómo mamá logra hacerlo todo? Es chef, trabaja, nos ayuda con las tareas y es consejera de papá. Debe haber una explicación, hay que averiguarlo. Se acabaron las compras y ya es hora del almuerzo. Este es un trabajo para Super María. ¡A luchar por el ahorro! En Santa María celebramos a las Supermamás. Participa automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Serán 100 ganadoras de $300 en órdenes de compras. Santa María. ¡A comer! Esperamos, esperamos. Vamos a tomárnoslo con calma y vamos a ver qué es lo que nos viene. Pero tú sabes que estos son países que están muy doloridos. Seguidores de APAC TV, seguimos aquí en La Tulpa conversando con Fátima, periodista de Colombia, pero antes vamos a anunciar que este día viernes, hoy viernes 7 de mayo, vamos a realizar el sorteo de 2 menús, ustedes ven, de Santiago Pastrana, que es propietario de Solid Rock Restaurante, 2 menús especiales para mamá. De Jumbos Chocolate Artesanal, una canasta de productos Jumbos de Claudia Ponce, la propietaria, muchas gracias. También de Cachipugro Danzas vamos a sortear una cartera puro cuero, legítimo cuero. A partir de las 3:30 de la tarde, después del resumen de la semana de Yactapi, estaremos sorteando estos productos. Y también en el mes de la madre, Supermercado Santa María celebra a todas las supermamás del Ecuador, regalando $100 de compra de, no, a ver, aquí estoy, sí, bien estamos, regalando 100 órdenes. Así es, 100 órdenes de compra de $300 cada uno. Participas automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Estamos en Otavalo, en la calle Atahualpa y Abdón Calderón. Atención, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los sábados y domingos cerramos en Supermercado Santa María. Celebramos a las supermamás. Y el doctor José Terán, médico pediatra, le atiende previa cita al 099-65-22-419. Su consultorio médico se encuentra en la calle Cristóbal Colón y Guayaquil. Le atiende a usted previa cita, ya vio el número, sí, a partir de las 5:30 de la tarde.
con estas recomendaciones volvemos a conversar con Fátima, nuestra colega periodista, comunicadora, resistiendo también. No soy catedrática universitaria, pero ni joven todavía, ¿no? Pero el espíritu lo tenemos jóvenes. Y algo preocupante, pero también algo que nos llena de impulso, de fuerza, Fátima. Lo que sucedió también aquí en Ecuador, los jóvenes tienen ese corazón y esa fuerza y esa conciencia de luchar por sus derechos, porque se reivindiquen sus derechos, pero también tienen la conciencia, lo que decías, Fátima, que si no luchan en esta ocasión, ellos pueden morir, pueden desaparecer. O se van de su país. O se van de su país. Es decir, si se les vulnera los derechos, se decepcionan su país, se van y no quieren volver, porque ven otras alternativas en Europa o en Estados Unidos, que es lo que pasa mucho en América Latina. Me habías hecho la pregunta antes de que pasemos, era la pregunta de los medios alternativos, comunitarios. Y yo quiero hacer una alabanza y voy a subrayar que hay medios generalistas aquí que han manipulado y que siguen manipulando mucho en Colombia, y sin embargo son los medios independientes muchas veces, esos medios digitales como bien Plaza Capital, 070, esta televisión en Ecuador que es maravillosa, que ahora nos está dando voz desde Colombia a nosotros, pues esos medios independientes que a duras penas muchas veces salen adelante y que están hechos por personas muy honestas, los que mejor están trabajando desde el punto de vista independiente, ¿no? Entonces eso también es un mérito muy grande. No solo los grandes medios que muchas veces manipulan o las agencias de información que no tienen todos los datos, sino los periodistas locales que desde medios pequeñitos hacen lo mejor que pueden. Y esto es muy bonito también. Claro, y lo que decíamos que pueden morir. Y te cuento algo, cuando terminemos esta conversación aquí en La Tulpa, te voy a contar quién logró esta comunicación, porque muchas veces también decimos, Fátima, que la juventud está muy interiorizada en las nuevas tecnologías, está mucho en el Internet, pero se debe a esos jóvenes que ahora podemos estar unidos desde Colombia, Ecuador, porque la tecnología también era un privilegio, ¿no? Un privilegio. No podemos manejar, hasta hoy no podemos manejar las generaciones que ya pasamos los 50 años, aún no se puede manejar toda esa tecnología, pero los jóvenes son base fundamental. La libertad de expresión, Fátima, ¿cómo están construyendo los contenidos sobre lo que está pasando en Colombia, los medios de comunicación? Yo siempre digo que cuando los momentos de revoluciones, desde el año 2011, que fue las revueltas árabes, y de la Spanish Revolution, que también tuvimos en mayo del 2011, el 5M, las redes sociales utilizadas por los medios por los jóvenes de manera independiente, no por los medios de comunicación generales, sino por los jóvenes de manera independiente y por los medios digitales o independientes de manera constructiva, sirven y nos ayudan para saber más sobre lo que está pasando. Entonces, eso es muy interesante. Y algo que siempre les digo a mis alumnos, que hoy con un celular podemos retransmitir la información desde cualquier parte del mundo. Y eso también es interesante tenerlo en cuenta. Así que la tecnología nos ayuda a estar más informados si sabemos utilizarla bien, y a estar más desinformados si sabemos utilizarla mal. Por eso es tan importante utilizar bien la tecnología, Fátima, y saber derivar lo bueno de lo malo, para no estar desinformados, tener la información adecuada para poder tomar decisiones adecuadas. Fátima, tenemos unos dos comentarios que vamos a trasladarlo para que comenten. Angélica Camargo dice, hasta que no se corten las raíces de la corrupción en el gobierno, la pobreza seguirá creciendo. Otro comentario, Nelson Luna, ¿qué aporte hace la ONU en este conflicto? Ya es hora de parar con las muertes en las protestas. Por lo pronto, el tema de la corrupción es algo que tiene razón Angélica Camargo. Primero hay que buscar las raíces de muchas de lo que sucede en los gobiernos, especialmente en América Latina, donde hay mucha corrupción. Y por otro lado, en términos de la ONU, ha sacado hoy un comunicado oficial para que pare la violencia.
Entonces la ONU tendrá que seguir insistiendo para que el cese de esa violencia. Pero quien tiene la última palabra, vuelvo, insisto, es el gobierno. El gobierno es el que tiene que decir, no voy a dejar estas muertes o estas desapariciones impunes. Vamos a ver quiénes han hecho qué y cómo podemos juzgar estos actos de violencia, que eso es lo importante. Fátima, como directora del medio digital de la Universidad del Rosario en Bogotá, ¿cómo están generando los contenidos? ¿Cómo les inculcas o cómo capacitas, cómo enseñas a los jóvenes para que puedan ellos manifestar, informar, comunicar en forma parcial también, ¿no? Porque muchas veces se habla de la imparcialidad, pero sí debemos parcializarnos también, Fátima. Bueno, normalmente, a ver, el periodista debe de estar siempre al lado de las víctimas, no debería de tener ningún interés político o económico, es decir, tiene que tener la suficiente empatía para hablar en nombre de la población. Pero hablando de cómo dar, como somos la mayoría alumnos míos, pues les coordino, tengo un grupo de WhatsApp para coordinar las reporterías desde Bogotá. En el caso de que una alumna, que hace unos días una alumna fue vulnerada en Manizales y fue retenida por la policía y llevada en un camión hacia la alejaron de las marchas y la reprimieron. En el caso de que uno de mis alumnos se vea vulnerado, hablamos con la FLIP, la Fundación de la Libertad de Prensa en Colombia, y con Reporteros Sin Fronteras para documentar este caso, y viralizamos el vídeo de la alumna porque ella grabó todo cuando la policía le metió en un camión y la policía la reprimió para que no contara lo que estaba pasando. Entonces, mi apoyo siempre lo tienen, y ahora que he tenido una clase de periodismo he dado una hora de seguridad, de cómo saber protegerse, utilizar cascos, de cómo utilizar para los ojos para evitar que nos salten un ojo o que tengamos un problema en la vista, de cómo utilizar las máscaras. O sea, he dado una clase de seguridad sobre cómo cubrir marchas, pero esto tendría también no solo las universidades, sino todos los periodistas, cuando van a cubrir situaciones de alto impacto, saber qué riesgos podemos tener a la hora de cubrir ciertos temas. Fátima, ese tema de seguridad, en otro próximo programa, cuando termine todo esto, si nos das un chance para conversar en la Tulpa, con gusto, para que también aprendan los jóvenes, no por el hecho de enfrentar, de ir con protestas de enfrentamiento, de ir, qué sé yo, me voy y le mato, no, sino que con una protesta consciente, pero hay que estar protegidos, prevenidos. Si en el supuesto, como en el caso de la alumna que les habían detenido, Fátima, ¿qué hace la universidad? Pues como un cuerpo colegiado, ¿qué hace? En mi caso, ahora mismo estamos haciendo un protocolo, y gracias por decirnos esto, precisamente estamos en eso, estamos generando un protocolo de seguridad para los alumnos. En el caso de que se vean vulnerados, tenemos una figura de una persona que interviene en términos de seguridad cuando tenemos un problema con el alumno, para que pueda hablar con la policía, para que podamos tener un contacto con un hospital en un momento dado, y teníamos elaborado un protocolo de seguridad para las marchas de 2019 que estamos volviendo a hacer y volviendo a revisar para las marchas del 2021, porque ahora tenemos una pandemia y tenemos una represión mayor a la hora de poder informar, ¿no? Entonces, precisamente en eso está trabajando ahora la universidad, para que tengan una protección los alumnos de periodismo, y para que, por ejemplo, el que os enseño de Plaza Capital, el chaleco. El chaleco. Nosotros también, préstame el chaleco de APAC TV, por favor. Pásame, Santiago, pásenme el chaleco. Vamos a intercambiar ahora para que nos reconozcan el chaleco. Esos chalecos son identificativos, ¿verdad? Por aquí nos va a pasar el Edison. Venga nomás por acá, Edison. Prensa Plaza Capital. La prensa, ¿no? Aquí tenemos, Fátima, nosotros también, a ver si nos enfocan. Anda, sí lo veo. APAC TV. Estos son nuestras identificaciones, ¿no es cierto? Nuestras identificaciones. APAC TV, medio de comunicación comunitario aquí desde Otavalo. Pero justamente esta pregunta era, Fátima, porque muchas veces también a los medios de comunicación, a los catedráticos como ustedes, nos catalogan como terroristas.
¿El gobierno de pronto te ha dicho terrorista, Fátima? O... Pues, espero que no, ¿Ya? porque precisamente luchamos por los derechos humanos y por que no se vulneren estos derechos, pero espero que no se nos llame terrorista a los que procuramos informar sobre lo que está pasando. Otra cuestión, eres de española, ¿no? Tu nacionalidad es española. ¿Cómo manejan los extranjeros para que su integridad esté protegida? Pues yo verdaderamente el extranjero tenemos que tener mucho más cuidado. Primero, si enfermamos en tiempos de pandemia, no estamos en nuestro país y no sabemos cómo funciona el tema de la salud en otro país que no es el nuestro. Y por otro lado, en términos de si fuéramos detenidos en un momento dado, si nosotros cometemos un crimen, entonces somos deportados, pero si estamos haciendo nuestro trabajo, se nos puede defender. Es decir, si te detienen, el migrante comete un crimen, como está pasando con temas no quiero hablar de este tema ahora, pero con el tema de venezolanos que están pasando hambre, pues ha aumentado un poquito el tema de la criminalidad. Sucede acá en Ecuador también. Y eso pues genera xenofobia y se ha deportado a muchos venezolanos. Pero en el caso que seas detenida, pongamos por otras situaciones, en estas movilizaciones, ¿cuál es el protocolo internacional? ¿Qué es lo que pasa? Pues no tengo ni idea porque nunca he sido, afortunadamente Jimena, nunca he sido detenida y nunca me ha pasado nada con respecto a la policía. Entonces ignoro completamente el protocolo. No sé qué pasaría si yo fuera detenida en un momento dado. Gracias, Fátima, por... ¡Mejor no serlo! ¡Mejor no serlo! No, ya te dejé con esa duda ahí, ¿qué pasaría en el caso? Porque los países de origen defienden, ¿no? Diplomáticamente defienden a sus ciudadanos en el mundo, ¿no? Diplomáticamente. Exacto. Pero esta pregunta, nuestro trabajo. Exacto, esta pregunta era justamente porque, como te decía, hay muchos ecuatorianos, y no solamente ecuatorianos, sino vivimos en un mundo totalmente globalizado y vivimos en diferentes partes del mundo también, ¿no? Y hay muchos ecuatorianos, especialmente otavaleños, que viven en Colombia, y para poder conversar si alguna situación les pasa, porque estamos intentando comunicarnos con alguien que vive en Bogotá, que sea otavaleño, a ver cómo está viviendo esta situación, esta movilización, y si algo les pasa, qué hacer los familiares de aquí de Ecuador y qué hacer también allá en Colombia. Y vamos a conversar con expertos en este tema en otro programa en La Tulpa. Fátima, agradecerte por tu tiempo y agradecerte por esa disponibilidad, y que sigan trabajando y sobre todo que se solucione este problema, esta convulsión social de Colombia, y que los jóvenes, los adultos mayores, niños, mujeres, hombres, vivamos en un mundo de paz. Eso es lo que queremos, que no hay esas diferencias, esas inequidades sociales amplias, grandes, donde se coarta la libertad de expresión, en donde la pobreza es tan marcada que no les queda otra, o no nos quedará otra de pronto nomás, en protestar así enérgicamente en las calles, Fátima. Muchas gracias por todo, por la invitación. Un placer haber tenido el contacto con esta televisión y desearos la mayor de las suertes a todo el equipo, porque son necesarios estos medios independientes, comunitarios, que dan voz desde lo local. Entonces, muchas gracias por tenerme en cuenta. No, a ustedes muchas gracias. Y seguidores de APAC TV, hoy en la tarde estaremos ya con el resumen de Yactapi. Despedimos a Fátima desde Bogotá. Se me va un suspiro porque es grave lo que está pasando en Colombia, y como nosotros vivimos aquí en Ecuador y palpamos y estuvimos de cerca todo lo que pasó aquí en Ecuador, sabemos a lo que se exponen nuestros hermanos ecuatorianos y nuestros hermanos colombianos también. Así que el gobierno de Colombia, igual los gobiernos de la región, ojalá el gobierno de Guillermo Lasso, no he visto si se ha pronunciado, no sé cómo estará conversando con Guillermo Duque, ojalá por lo menos le llame y le diga que trate de resolver estos inconvenientes, ya que hace días fue a visitarlo, no fue uno de los primeros presidentes y países a donde fue a visitar a Iván Duque. Ojalá haga esa conexión para decirle que
solucione estos problemas, que la pobreza debe desaparecer. Solamente en Bogotá investigábamos y nos decían que del 4% de extrema pobreza que hay en Bogotá, subió en la pandemia a un 13% de extrema pobreza. O sea, de gente que no tiene que comer. Y aquí en el Ecuador pasa lo mismo. Hay extrema pobreza con esto de la pandemia, el confinamiento, que no dejan trabajar. Lo mismo que en Colombia pasa aquí en el Ecuador. En Otavalo nada más, la informalidad, la economía informal, los negocios informales son los que generan economía, pero a ellos no les dejan trabajar. Así que con esto nos vamos y nos vemos, pero en la tarde, a las 3 de la tarde en Yactapi. Hasta pronto. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.